quiero darles la bienvenida en nombre del núcleo. Me gustaría contarles que vamos a estar transmitiendo esta charla vía streaming en la página web de la universidad y vamos a estar recibiendo también preguntas a @astroudp y #astroudp durante la charla. En el caso que ustedes manden preguntas, nosotros vamos a transmitir la pregunta al charlista de manera de tener esta conversación más interactiva. Ahora quiero dejarlos con nuestro decano, don Rodrigo Garrido, quien va a presentar a nuestro charlista. Por favor, reciban. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí hoy día. Es para nosotros un honor introducir al profesor José Luis Prieto, quien es académico del Núcleo de Astronomía de nuestra universidad. José, siendo originalmente de Punta Arenas, viajó hasta Santiago a estudiar licenciatura en Astronomía y Astrofísica en la Pontificia Universidad Católica de Chile, graduándose el año 2003. Al terminar su licenciatura, José parte a trabajar por un año en investigación al Observatorio de Cerro Tololo, en el estudio supernovas. Luego, el año 2004, José parte a Estados Unidos a la Universidad de Ohio State para realizar sus estudios de doctorado. Ahí José profundiza más en el estudio de las supernovas y sus estrellas progenitoras, volviéndose uno de los expertos mundiales en el tema. Adicionalmente, José realiza estudios de otras estrellas variables y fenómenos transientes, todo lo cual explicará más a fondo durante la charla. Al finalizar su doctorado, José recibe dos de las becas más importantes en astronomía para estudios postdoctorales, la beca Hubble, entregada por NASA, y la beca Carnegie-Princeton, entregada en conjunto por el Observatorio de Carnegie y la Universidad de Princeton. Esta beca permite a José realizar investigación postdoctoral por los próximos 5 años, pasando los primeros 2 en Carnegie, en la ciudad de Pasadena, California, y los siguientes 3 en la Universidad de Princeton, en New Jersey. Finalmente, el año 2014, José toma una posición de profesor en el Núcleo de Astronomía de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Diego Portales. En sus cortos años de carrera, José ha publicado más de 100 artículos en revistas científicas internacionales y lo han citado en artículos más de 5.800 veces. Como experto en el estudio de supernovas y de estrellas variables, ha participado en varias colaboraciones internacionales en el estudio de estos temas. Particularmente, José es uno de los miembros principales del proyecto ASACEN, que a través de varios telescopios pequeños ubicados en Arizona, Estados Unidos, y en Cerro Tololo, en el norte de nuestro país, estudia cómo las estrellas y galaxias en el cielo cambian día a día, y es precisamente sobre esto que José nos hablará hoy. Así que, sin más, los dejo con José. Muchas gracias por la introducción, Rodrigo. Nos veremos. Entonces, como dijo Erika, la idea es que, al contrario de las charlas anteriores, que hagamos un poco más interactivo. Me gusta que hagan las preguntas durante la charla y al final también si tienen más preguntas. Pero en cualquier momento que quieran hacer preguntas, simplemente me interrumpen, levanten la mano y vamos a tratar de hacer lo mejor para tratar de responder. Entonces hoy día les voy a hablar de este tema que son principalmente, voy a hablar acerca de supernovas, puse otras explosiones, principalmente porque voy a llegar al final a algo interesante, unas explosiones interesantes que estamos descubriendo que son nuevas. Entonces vamos a empezar primero con un poco de historia. Esto probablemente nadie lo entenderá, no sé que entiendan chino antiguo, pero estas son cartas, de hecho los chinos, observadores chinos, los astrónomos chinos fueron los mejores de su tiempo, observaron el cielo con mucho detalle y se dieron cuenta de que aparecían estrellas brillantes por cierto tiempo, que aparecían por meses, que se encontraban en la misma posición en el cielo con respecto a otras estrellas, y después de un tiempo simplemente se volvían más débiles y desaparecían. Ellos no sabían qué es lo que era, pero en ese tiempo es cuando cuando descubrieron estas primeras estrellas que le llamaron estrellas visitantes, que eran muy brillantes, incluso algunas se podían ver durante el día, solamente durante la noche. Y estos son algunos de los ejemplos de los años en los cuales ellos
descubrieron estos objetos desde el año 185, que fue la primera bastante brillante, hasta el año 1181. Otra estrella visitante o estrella nueva fue descubierta y observada por muchas, no solamente por los astrónomos chinos, pero por muchas civilizaciones, incluyendo muchas en Europa, en 1572. Y esta persona, que es muy famosa, un físico astrónomo muy famoso, Tycho Brahe, hizo observaciones muy minuciosas de este objeto brillante en el cielo, que también se pudo ver durante el día, de hecho. Esta es una de sus cartas en uno de sus libros más famosos. Y Tycho hizo mediciones tan minuciosas con telescopios muy pequeñitos que se dio cuenta de que la estrella no tenía paralaje. Y eso le ayudó a determinar de que este objeto estaba más lejos que la Luna. ¿Okay? O sea, la distancia al objeto era mucho más lejana que la Luna, y eso cambió, de hecho, la ciencia desde ahí en adelante, porque cambió nuestra visión aristotélica de los objetos, de tener esta bóveda celeste cercana, de hecho cercana dentro, un poco más afuera del sistema solar, a que estábamos mucho más lejos, y también de un universo cambiante, porque las supernovas o estos objetos aparecían en el cielo y después desaparecían, que se volvían más brillantes y después se volvían más débiles. En el año saltamos bastante, 1885, se descubrió una estrella nueva, una de estos objetos, estrellas visitantes que llamaron los chinos, estrella nueva ahora le llamaban, en la galaxia de Andrómeda. ¿Alguna vez han visto esta foto? Es una galaxia muy muy conocida, es muy muy linda, se parece de hecho a nuestra galaxia. Si es que la pudiéramos mirar de afuera, se parecería más o menos a esta galaxia. Y un astrónomo de Europa encontró un objeto muy brillante. No se podía ver a simple vista, pero usaron telescopios pequeños para descubrir y observar este objeto. Más o menos en el centro, en lo que se llama el bulbo de la galaxia, que está lleno de estrellas, 1.000 millones de estrellas aproximadamente, o más, 10.000 millones de estrellas. Y ahí es cuando determinamos que este objeto, porque sabíamos en ese tiempo, en los años 20, de hecho después con observaciones de Hubble y de otros astrónomos, determinamos cuál era la distancia a esta galaxia. Sabiendo la distancia a la galaxia y el brillo del objeto, podíamos determinar cuánta energía emitía intrínsecamente, lo que se llama la luminosidad de un objeto. Y sabiendo la luminosidad, pudimos saber que este objeto era muy, muy, muy luminoso. Y por eso le llamamos una supernova. ¿Okay? Entonces una estrella nueva, super, porque era súper luminosa, muy, muy luminosa. De hecho era 100 millones de veces la luminosidad del Sol y se mantuvo brillante por varios meses en ese tiempo, a finales de los 1800. No sé si han visto cuando salen ustedes afuera en una noche bastante despejada. Acá no sé si se puede ver bien con las luces, pero esto es una foto tomada con una cámara normal, no la tomé yo, pero ven esta mancha de estrellas que saben, me imagino saben lo que es. Sí, esta es nuestra galaxia, nosotros estamos dentro de la galaxia, por eso la vemos como esta banda lechosa, como un panqueque desde dentro, porque es una galaxia espiral. Pero también están estas dos cositas que las vemos principalmente, de hecho solamente desde el hemisferio sur. ¿Y saben lo que son? Estas dos nubes que se ven ahí. Exacto, son las nubes de Magallanes. Y las nubes de Magallanes son dos galaxias externas a la nuestra. No están dentro de nuestra galaxia, sino que son sistemas de estrellas. Nuestra galaxia tiene aproximadamente 100.000 millones de estrellas. Estas galaxias son más pequeñas, pero de todas formas tienen miles de millones de estrellas, cada una. Y en esta, que es lo que se llama la Gran Nube de Magallanes, esta se llama la Pequeña Nube de Magallanes por razones de que es más pequeña, como ven ahí. En esa nube, hacemos un zoom, ahora la galaxia se ve
muchas estrellas, estas son miles de millones de estrellas, se ven estas regiones rojitas que se ven cuando uno toma una foto con distintos filtros, esas son regiones donde se están formando estrellas nuevas. En esta galaxia, en 1987, un 23 de febrero, se descubrió un objeto nuevo, una estrella nueva, que de hecho fue descubierto desde el Observatorio de las Campanas inicialmente por dos astrónomos. El primero que la vio a ojo desnudo fue de hecho Oscar Duhalde, que es un chileno, y también hubo un astrónomo canadiense que estaba tomando fotografías con un telescopio pequeño en las campanas y después se dio cuenta que estaba este objeto nuevo mirando una parte de la nube de Magallanes en la cual no había un objeto antes. Y esto es lo que se llamó la supernova 1987A. Las supernovas generalmente tienen el nombre del año en que fue descubierta y la letra que viene después es cuál es, dentro de ese año, cuál es el número de supernova. Es decir, esta fue la primera supernova descubierta en el año 1987. ¿Okay? Entonces, esta es la estrella nueva, esta supernova que fue muy brillante, 100.000 millones de veces la energía del Sol por varias semanas, de hecho, y estaba cerca de una región que se llama, es muy bonita de hecho, quizás hasta la podamos apuntar con el telescopio esta noche, si es que no estoy seguro si se va a alcanzar a ver, pero vamos a intentarlo. Se llama la región de la Tarántula, es una región de formación estelar donde se están formando muchas estrellas nuevas, es lo que se llama un cúmulo joven de estrellas. Lo interesante de este objeto es que se había estudiado la nube de Magallanes muy bien antes de que este objeto nuevo, esta estela nova, nueva estrella, estrella visitante, como lo habían llamado varias, incluyendo los chinos, se habían tomado placas fotográficas que se llamaban, que eran imágenes, esencialmente de fotografía de la galaxia usando telescopios, pero obtuviendo una foto de gran parte de la galaxia. Y en la posición del objeto nuevo, muy muy brillante de la supernova, se dieron cuenta que había una estrellita ahí. De hecho, esta estrella, ahora sabemos que es la estrella que algo pasó con esta estrella para producir esto, esencialmente. Y después vamos a llegar a por qué se produce esta supernova. Pero la luminosidad de esta estrella era 100.000 veces la luminosidad del Sol. Es decir, esta estrella ya era mucho más luminosa que el Sol. Y pensamos que tiene que ver con que es una estrella muy masiva, mucho más masiva que el Sol, de varias veces la masa del Sol. De hecho, aproximadamente 20 veces la masa del Sol. Esta supernova ha sido de las más estudiadas, de hecho la más estudiada, yo diría, en la historia. ¿Por qué? Porque la descubrimos muy cerca de la explosión. Supimos que tenía un progenitor, una estrella, la cual estaba justo en la posición de la supernova, la que la pudimos estudiar bastante bien. Y además la pudimos estudiar con telescopios, por ejemplo, el telescopio espacial Hubble. Esta es una imagen obtenida en el 2005. No se preocupen, estas son estrellas, están en proyección, que están en nuestra galaxia. Okay, estamos mirando en proyección en el cielo, entonces vemos dos dimensiones y vemos cosas que están en nuestra galaxia. Pero este objeto que está acá es lo que es la supernova, que ya es más o menos, está produciendo un remanente de supernova. Lo que queda de la explosión son capas de la estrella que se están eyectando a gran velocidad. Okay. Y esto es algo más extraño, de lo cual les podría hablar un poco, pero tiene que ver con la pérdida de masa de la estrella al final de su vida. Entonces, ¿qué son las explosiones, estas estrellas nuevas, estrellas visitantes, explosiones de supernova? ¿Ustedes saben? ¿Alguien me podría dar una? Que no sean astrónomos ni estudiantes. ¿Nadie se atreve a darme un hint? No les voy a dar la respuesta al tiro, por supuesto, pero les voy a decir que para contestar a esta pregunta, creo que ya lo mencioné un poco al principio,
tenemos que entender cómo evolucionan las estrellas y qué son las estrellas. ¿Saben qué son las estrellas, no? ¿Sí? Son esencialmente esferas de gas caliente, muy muy grandes, principalmente compuestas de hidrógeno, que se mantienen en equilibrio, y en el centro de la estrella, en el núcleo de la estrella, están fusionando, es decir, hay átomos de hidrógeno, que es el componente principal de esta esfera de gas, átomos de hidrógeno que se están juntando en helio, y eso por, de hecho, la diferencia de masa entre el hidrógeno y el helio, entre juntar hidrógeno y el núcleo del helio, hace que produzca energía. ¿Okay? Entonces eso es lo que es una reacción de fusión. De hecho, algunas bombas termonucleares que producimos en la Tierra tienen en parte fusión. Y esta fuente de energía en el centro produce presión, produce que los átomos, produce temperaturas muy altas, produce que los átomos se muevan mucho más rápidamente y ejerce una fuerza hacia afuera, que son estas flechitas azules. Y a su vez, esto como es una cosa tan masiva, tiene la gravedad que tiende a hacerla colapsar, ¿cierto? Entonces esas dos fuerzas en una estrella normal, como el Sol, son iguales, ¿okay? Y se mantiene en este equilibrio por un tiempo bastante largo, que de hecho va a depender de las propiedades de la estrella, como vamos a ver. Entonces el Sol, por ejemplo, ahora pensamos que tiene 5.000 millones de años, y en su centro está fusionando hidrógeno en helio. En algún momento el hidrógeno como combustible se le va a acabar. ¿Okay? Entonces cuando se le acaba el combustible, lo que va a ocurrir es lo que pensamos va a ocurrir, y esto lo sabemos bastante bien estudiando cómo otras estrellas en nuestra galaxia, por ejemplo, y en otras galaxias, y también a través de computadores podemos evolucionar una estrella de una masa dada. Las capas externas se van a expandir y el núcleo se va a empezar a colapsar muy lentamente porque le vas a sacar la fuente de presión que viene de la fusión de hidrógeno en helio. Y esto se va a llamar una gigante roja. Ahí olvídense de la Tierra porque el radio de la gigante roja es aproximadamente el radio de la Tierra, un poquitito más de hecho. Así que la Tierra va a ser, bueno, olvídense la Tierra harto antes de esto, pero todavía quedan bastantes miles de años, así que todavía no se preocupen para mañana o algo así. Entonces esto va a pasar en más o menos 5.000, 6.000 millones de años más, desde ahora. ¿Okay? En más o menos 1.000 millones de años después de esto, lo que va a ocurrir es que, bueno, el centro, el núcleo de la estrella, de hecho, va a seguir colapsando, se va a calentar lo suficiente para empezar a quemar helio, que es el siguiente elemento, pero va a quedar ahí, simplemente va a quemar helio en carbono y oxígeno, y va a quedar el núcleo de carbono y oxígeno, y finalmente las capas externas se van a expandir en el medio interestelar de nuestra galaxia, o de otras, en este caso del Sol, y va a producir lo que llamamos una nebulosa planetaria, y ahí ven, estas son todas las capas externas de la estrella. Esto es la muerte, lo que pensamos va a ser la muerte de nuestro Sol. Las capas externas de la estrella van a salir eyectadas, principalmente compuestas de hidrógeno, y tenemos el núcleo en el centro, que es de carbono y oxígeno, que es lo que quedó inerte de la quema de helio, y eso es lo que llamamos, no sé si han escuchado, una enana blanca. ¿Sí? ¿Han escuchado alguna vez el nombre de eso? Entonces esto es más o menos lo que pensamos va a ser la evolución del Sol. Ahora estamos en 5.000 millones de años y en unos 7.000, desde 5.000 hasta 7.000 millones de años. Hay errores en estos números, por supuesto. Pero en ese tiempo las capas externas se van a expandir y va a quedar una enana blanca, no va a pasar mucho, muy entretenido comparado con otras cosas que vamos a ver. Ahora hay una fracción de estrellas, pensamos, de estrellas de baja masa como el Sol. Ya vamos a definir lo que significa baja masa, pero estrellas, imagínense una estrella como el Sol, pero que evolucionan de una forma completamente distinta. Y esto tiene que ver con que nacen en sistemas que son sistemas binarios, es decir, nacer con una estrella cerca
de esta otra estrellita que se parece al Sol. Y cuando estos sistemas están lo suficientemente cerca, la evolución de las dos estrellas va a hacer que evolucionen de una forma completamente distinta al Sol. Esto solamente pasa en una fracción muy pequeña. De hecho, de las estrellas de baja masa, pensamos que solamente menos de un 1% va a llegar a este tipo de configuraciones, en el cual tenemos dos estrellas que puede ser que tengamos una enana blanca al final, porque acuérdense que una va a evolucionar primero, va a producir una enana blanca, la estrella secundaria, que inicialmente era de menor masa, si está muy cerca, puede que le empiece a dar masa a esta otra estrella, que es la enana blanca. Y la enana blanca no le gusta ganar tanta masa, de hecho solamente hasta un cierto límite. Y ese límite es aproximadamente 1.4 veces, es decir, 40% más la masa del Sol. 1.4 veces la masa del Sol. Cuando llega a ese punto pensamos que va a producir una explosión, ¿okay? Una explosión termonuclear. El material, que es el carbono y oxígeno, es muy fácil de explotar. Y eso va a producir una explosión termonuclear gigantesca que pensamos que va a producir este tipo de supernovas. Ahora no sabemos muy bien si este tipo de supernovas de estrellas de baja masa se producen por este mecanismo. Existe otro mecanismo en el cual las dos estrellas evolucionan a ser enanas blancas, están muy cerca al final de su vida, y por razones, no quiero ir muy en detalle en esto, pero puede que se empiecen a acercar en función del tiempo y en algún momento se mezclen o choquen, ¿okay? Y cuando se mezclan o cuando chocan directamente, también van a producir una explosión. Van a llegar esencialmente a las temperaturas suficientes, el carbono y el oxígeno, para producir una explosión termonuclear. Esto, como les dije, el Sol va a morir en una nebulosa planetaria con una enana blanca en el centro, que es el núcleo de la estrella que quedó. Fome. O sea, muy bonito, pero fome. Estos, que son 1% o menos de las estrellas de baja masa, van a explotar, que es espectacular. Y van a explotar con una luminosidad muy, muy grande, que puede ser la luminosidad, de hecho, más de la luminosidad de una galaxia, que son aproximadamente 100.000 millones de estrellas, por varias semanas. ¿Okay? Imagínense la energía de la explosión. Si se los dijera en bombas nucleares, de hecho, es demasiado difícil de explicar, porque tendría que ponerle, por ejemplo, para la bomba de Hiroshima, este objeto explotando sería un 1 seguido de 30 ceros, multiplicado por la energía de la bomba de Hiroshima. Esa es la energía que tenemos en esta explosión. Es bastante grande. Okay. Entonces, esto por supuesto es una visión artística de qué es lo que pasaría. Las dos estrellas evolucionan juntas como estrellas binarias, una de ellas evoluciona primero a una enana blanca y por interacciones de gravedad principalmente, esta otra estrella le está dando masa a la enana blanca y en algún punto la enana blanca se vuelve inestable, que es este número mágico que se llama la masa de Chandrasekhar, y ahí explota. ¿Okay? De hecho, cuando explota no queda nada, pensamos que no queda ningún remanente, todo el gas simplemente explota y produce otros elementos que vamos a ver después, que tienen que ver con nucleosíntesis de estos objetos. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Por qué explota la enana blanca? ¿Por qué explota la enana blanca? Es una pregunta bastante complicada de responder, pero tiene que ver, la forma de pensarlo sería que este objeto, que es la enana blanca, ya no está sostenido por presión normal del gas, por ejemplo, de los átomos que tenemos en esta sala, sino que es una presión distinta que se llama presión de degeneración de los electrones. ¿Okay? Entonces, imagínate, son partículas elementales y esta presión de degeneración tiene que ver con el hecho de que si los queremos poner más cerca, los electrones, existe un límite cuántico de lo más pequeño en los cuales no quieren estar. Entonces ejercen un poquitito de presión hacia afuera.
No quieren estar en el mismo estado cuántico. Eso sería como la explicación. Ahora, esta presión de degeneración solamente la sostiene hasta cierto punto. ¿Okay? Y esta es esta masa que es de 1.4 veces la masa del Sol, en la cual sí podemos encender el carbono y el oxígeno. Ya no es estable como era antes con la presión de degeneración y la gravedad. Y eso hace que explote y se incinere completamente el núcleo de la estrella que dejó. En esta imagen tenemos una de este tipo de supernova, de hecho de explosión termonuclear. ¿Saben cuál es? Hay dos candidatos. No, perdón, no el nombre, que me apunten cuál es el objeto. ¿Cuál es la supernova de la imagen? ¿Esto o esto? Bien, sí, es esto. Esto es el núcleo de la galaxia y de hecho no voy a ir en detalle por qué es tan brillante, pero tiene que ver con cosas de las cuales va a hablar el profesor Roberto Seff el próximo año probablemente. Igual tiene que ver con el hecho de que hay muchas estrellas y mucha densidad de estrellas en el centro de esta galaxia, pero este objeto que es tan brillante, si se dan cuenta, como el centro de la galaxia, que tiene 10.000 millones de estrellas aproximadamente, esa es una explosión termonuclear, ¿okay? De una enana blanca, pensamos que en un sistema binario. Ahora existen muchos tipos distintos de estrellas, no solamente estrellas de baja masa como el Sol. Y si miramos esto, ¿saben lo que es? ¿No? Sí. Las Tres Marías, Orión, sí, es una constelación que se llama la constelación de Orión. Y hay dos estrellitas en particular en esta constelación que son bastante conocidas. Son Betelgeuse y Rigel. Esta, de hecho, a simple vista, quizás no desde el centro de Santiago, pero saliendo un poco de contaminación lumínica, se alcanza a ver que es de distinto color. Es bastante roja, de hecho, esta estrella. Y Rigel. Y estas dos estrellas son muy distintas del Sol en el sentido de que son estrellas de muy alta masa comparada con el Sol. Estas tienen masas de entre 10 hasta 20 veces la masa del Sol. ¿Okay? Estas dos estrellas. Y fíjense que una es azul y la otra es roja. Eso tiene que ver con cómo evolucionan las estrellas y es muy relacionado a lo que vimos de cómo evoluciona el Sol, de hecho. Entonces, hay otras estrellas que son masivas, ¿okay? Entonces queremos ver cómo evolucionan estas estrellas. Este es otro ejemplo, esta es la nebulosa de Carina, es la región de formación estelar, una de las regiones de formación estelar más grandes en nuestra galaxia. Y en esta región, donde se están formando nuevas estrellas, hay muchas estrellas de distintas masas y las estrellas más brillantes en esta región son muy masivas, incluyendo una de las estrellas más masivas de mayor masa en nuestra galaxia que conocemos, que se llama Eta Carina. No sé si alguna vez la han escuchado. Esta estrella es bastante espectacular. De hecho, eso es mirando un área grande del cielo, probablemente un par de grados en el cielo. Ahí dice que va a explotar, ¿se dieron cuenta? ¿No? Esto es acercándose mucho con el telescopio espacial Hubble, muy cerca de la estrella, y vemos que es un objeto bastante raro. Tiene estos lóbulos de gas que están alrededor, estas cositas saliendo por acá, y hay un objeto en el centro. Esta estrella pensamos que tiene una masa de aproximadamente 100 veces la masa del Sol. ¿Okay? Es de las estrellas más masivas que conocemos. Y estos lóbulos que ven acá, de gas, de hecho, se produjeron por una explosión pequeñita que ocurrió, no sabemos de hecho dónde en la estrella ocurrió, la estrella está en el centro, pero es una explosión que ocurrió en el año aproximadamente entre 1840 y 1860. ¿Por qué? Porque vimos que la estrella se volvió mucho más brillante de lo que era, se volvió de hecho la segunda estrella más brillante del cielo, por 20 años aproximadamente. Y ahí es donde expulsó estas capas externas, pero la estrella todavía está ahí. ¿Okay? La estrella masiva todavía está en el centro, pensamos. ¿Qué son esas capas de gas? Son
Estas estrellas que son muy masivas emiten tanta energía en fotones, son tan energéticas, que pierden masa. Principalmente el Sol, de hecho, también existe un viento solar. El Sol está perdiendo masa, en función del tiempo, porque las capas más externas no están ligadas gravitacionalmente esencialmente al resto de la estrella, las más externas. En el caso de las estrellas masivas es un efecto mucho más grande y pierden mucha más masa. Pero ¿por qué realmente se produjo? O sea, esto es pérdida de masa de las capas externas de la estrella. Esa es la respuesta a su pregunta. Pero ¿por qué se produjo esto? Que se produjo de esto algo así como una explosión. No fue realmente una supernova. Vamos a ver qué es lo que es una supernova en este tipo de estrellas. No fue una supernova en los años 1840, 60. Pero todavía no sabemos, de hecho, por qué se produjo esta pérdida de masa. Perdió en estos lóbulos, tienen una masa de 20 veces la masa del Sol, aproximadamente. De hecho, en parte hidrógeno, pero también tienen elementos procesados de carbono, nitrógeno y oxígeno. Sí, pero mayormente hidrógeno, porque hidrógeno es el elemento más común en el universo. Ahora estas estrellas masivas de aproximadamente más de 10 veces la masa del Sol evolucionan de una forma diferente a las estrellas de baja masa como el Sol. ¿Por qué? Principalmente porque el núcleo es lo suficientemente caliente por la gravedad, por la cantidad de masa que tiene el núcleo, para seguir quemando combustible más pesado. Entonces, las estrellas de baja masa como el Sol llegan solamente hasta quemar helio en carbono y oxígeno. Las estrellas más masivas siguen, ¿okay? Y siguen quemando los elementos más pesados en el núcleo. Entonces, por ejemplo, una estrella de 20 veces la masa del Sol quema hidrógeno en un tiempo mucho más pequeño. De hecho, lo queman de una forma mucho más eficiente, por así decirlo, que una estrella de baja masa, en solamente 8 millones de años, pero todavía es muy corto comparado con el Sol. Acuérdense que les dije 5.000 millones de años para la edad del Sol ahora. Y de hecho se va a demorar 10.000 millones de años en esta etapa. Después queman helio en un tiempo de nuevo mucho más corto que este, más o menos un 10%, carbono, 1000 años, neón, días, silicio, días. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa después? Es bastante interesante porque lo que viene después de silicio es hierro. Entonces la estrella tiene un núcleo de hierro por la quema de silicio y alrededor del núcleo tiene estas cáscaras donde está quemando todos estos otros elementos en elementos más pesados. Pero el hierro es especial con respecto a todo el resto de los elementos de la tabla periódica, en el sentido de que si uno trata de hacer fusión con el hierro, no produce energía. ¿Okay? Lo podrían entender algo así como una reacción endotérmica en vez de exotérmica. Es una forma simple de verlo, pero no es tan simple. Entonces lo que ocurre es que una vez que llega el hierro, esta estrella ya no tiene productos de fusión en el centro y por lo tanto uno le saca parte del equilibrio, que es la presión que viene por los fotones que son producidos en el centro de la estrella, la energía que es producida en el centro de la estrella. Por lo tanto, gana la gravedad, ¿cierto? Les había dicho que había fuente de presión en el centro y después está la gravedad de la estrella que trata de hacerla colapsar. O sea, el núcleo está fuera de equilibrio cuando llega el hierro. Y lo único que le queda es algo inevitable para el núcleo de una estrella masiva, es colapsar, de hecho. Entonces el núcleo de hierro que tenemos acá, el Fe es por hierro, así es como lo encuentran en la foto. Entonces tienen solamente la gravedad y de hecho este núcleo se podría decir que es una implosión porque empieza a colapsar y colapsa muy rápidamente, se achica a algo muy compacto y de hecho este objeto que se genera en el centro es tan compacto que llega a las densidades del átomo mismo, del núcleo del átomo, y está principalmente compuesto de neutrones y otras partículas más extrañas. Esto se llama una estrella de neutrones y vamos a ver que en algunos casos incluso es más raro que eso, no solamente estrellas de neutrones, pero se pueden producir agujeros negros. Y lo que pasa es que las capas externas de la estrella
esta cosa colapsa, una estrella de neutrones. De nuevo, eso ejerce presión, lo mismo que pasaba en la enana blanca, pero ahora con neutrones, lo que se llama presión de degeneración de los átomos, de estas partículas elementales. Y eso hace que sea muy, muy denso, las capas externas chocan y tratan de salir de la estrella. ¿Okay? Entonces, se produce una implosión del núcleo inicialmente y las capas externas tratan de salir. Y pensamos que, por lo menos en cierta fracción de las estrellas masivas, de estas estrellas de más de 8 veces la masa del Sol, estas capas externas logran salir de la estrella completamente a muy alta velocidad, y como salen a tan alta velocidad, alta temperatura, hace que sean muy, muy brillantes, muy luminosas. Y eso es lo que produce una supernova de colapso gravitacional, que se llama, en estrellas masivas. El núcleo, para que tengan una idea de una estrella masiva, el núcleo de hierro es más o menos del tamaño de la Tierra. Por supuesto, no se ve como la Tierra, no tiene agua ni nada, son condiciones completamente distintas, pero es del tamaño de la Tierra, que son 6.000 kilómetros de radio, un poquitito más, y colapsa en un segundo, en una fracción de un segundo, a el tamaño de una ciudad, a 10 kilómetros. ¿Okay? Eso es lo que es una estrella de neutrones. Imagínense la densidad de este objeto. Es muy, muy denso. Entonces esto es lo que es lo que pensamos, cómo se produce una supernova de colapso gravitatorio en una estrella masiva. Esto de nuevo es una visión artística de, imagínense Betelgeuse, cuando termina su vida, produciendo una supernova. Y en este caso, bueno, las capas externas de la estrella salen a muy alta velocidad, de hecho una fracción apreciable de la velocidad de la luz, y se expanden en el medio interestelar de la galaxia. Este de hecho es un remanente de supernova real que observamos, que se llama la nebulosa del Cangrejo, que es el remanente que quedó de la una supernova que observaron los astrónomos chinos en 1054. Entonces pensamos, de hecho tenemos bastante buenas razones físicas para pensar que estrellas con masas mayores, superiores a 8 veces, 10 veces, el límite es un poco incierto, 8 o 10 veces la masa del Sol, mueren todas de la misma forma. Mueren con el colapso del núcleo de hierro en el centro de la estrella. Ahora no sabemos realmente cuál es la fracción de estos objetos, de estas estrellas masivas que producen estas supernovas brillantes. La supernova, recuerden que es cuando el material que esencialmente viene después del colapso del núcleo, el material choca con el núcleo, que es muy, muy denso, y sale hacia afuera. ¿Okay? Por eso que es primero, es un poco antiintuitivo, pero es primero una implosión y después una explosión muy, muy grande. ¿Se entendió eso? Sí. Okay. Pensamos que estrellas muy masivas, de hecho del orden de mayores a 30, 40 veces la masa del Sol, de hecho esto depende de detalles de la evolución estelar también y de la estructura de la estrella, no van a parar en la estrella de neutrones. La presión de los neutrones no va a ser suficiente para sostenerla, y eso va a hacer que siga colapsando el objeto. El núcleo colapsa completamente y colapsa a un agujero negro. De hecho, pensamos. Entonces se formaría un agujero negro, y en muchos de esos casos, cuando se forma un agujero negro, como no hay esencialmente una superficie como la estrella de neutrones donde el material podría rebotar y producir una explosión, gas que se extienda hacia afuera y produzca algo brillante, pensamos que en muchos de esos casos no producen supernovas brillantes, se produce un agujero negro y la estrella desaparece esencialmente. Es como una estrella zombie o algo así al final de su vida. De hecho, por parte del tiempo, después de que muere el núcleo de la estrella, todavía estaría brillante. ¿Okay? Sería como una estrella zombie. Pueden haber estrellas zombies dando vueltas por ahí. Ahora, ¿por qué estas explosiones de supernova son importantes? Si yo les dije que son poco comunes, de hecho no les dije en las estrellas de baja masa,
menos de un 1%, van a llegar a ser explosiones de supernova. Las estrellas de alta masa, de masas mayores a 8 o 10 veces la masa del Sol, solo cuentan el 1% de todas las estrellas. Así que solamente pocas estrellas esencialmente van a llegar a tener explosiones de supernova. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de supernovas y por qué es interesante? Hay muchas razones, pero yo voy a mencionar solamente 3 acá. Una, por supuesto, es que, como les dije, es la muerte de estrellas. En el caso de estrellas de baja masa, de una proporción pequeña de ellas que evolucionan de una forma especial, pensamos. Y en las estrellas de alta masa pensamos que una fracción mucho más grande de las estrellas de alta masa que producen supernovas. De hecho, es una pregunta todavía bastante abierta. ¿Cuántas de las estrellas de mayores a 8 veces la masa del Sol producen supernovas brillantes? Una de las razones que espero que ustedes van a conectar más allá del estudio de estos objetos por evolución estelar, es que en las supernovas todo el material que, por ejemplo, las capas externas al núcleo de la estrella son devueltas al medio interestelar y están todo este material que fue producido, fue sintetizado en la estrella. ¿Okay? No solo eso, sino que la onda de choque de la supernova, este gas que sale a muy alta velocidad después de rebotar con esta estrella de neutrones, está a tan altas temperaturas y densidades que de hecho se hacen nuevos elementos, se forman nuevos elementos. Y los elementos pesados, por ejemplo, muchos de los elementos pesados, estos que están en azulito acá en la tabla de elementos, por algunos ejemplos poniendo cobalto y níquel, se producen principalmente en estas explosiones de supernova. El hierro en nuestra sangre, de hecho, se produce principalmente en explosiones de supernova, en los 2 tipos de estrellas de baja masa y de alta masa, pero principalmente en las explosiones de supernova de estrellas de baja masa. Producen mucho más hierro. Otra cosa por la cual son importantes es que como son tan brillantes, pueden ser tan brillantes como una galaxia completa por varias semanas, las podemos estudiar, por ejemplo, muy cerca del Big Bang, a distancias muy largas. Y el tipo de explosiones de estrellas de baja masa, de hecho, nos ayudan. La hemos hecho muy buenos indicadores de distancia. Los podemos usar para calcular distancias a estas galaxias. Y esto llevó, por ejemplo, a la entrega del Premio Nobel de Física del año 2011, porque con supernovas de estas termonucleares se descubrió que el universo se estaba acelerando, la expansión del universo se estaba acelerando. ¿Okay? Y se descubrió esto que se llama energía oscura, que me pueden preguntar después, pero todavía no sabemos lo que es. Pero es un componente del universo que es el mayor componente del universo. De hecho, no sabemos de qué está hecho el universo. No sabemos el 70% del universo. Pero bueno, si quieren me preguntan después. Yo tampoco sé, así que no les puedo responder mucho más. Ok, entonces, ¿cómo estudiamos estos objetos? Si son tan raros, solamente un porcentaje pequeño de las estrellas mueren como supernovas. Y pensamos que en términos de las tasas, cada cuánto ocurren más o menos cada 50 o 100 años en una galaxia como la nuestra. Entonces, ¿cómo podemos estudiarlos? Si uno tiene una tesis de doctorado, por ejemplo, no le vas a decir al pobre chico, anda a estudiar la próxima supernova galáctica, porque tiene que esperar 100 años más, o algo así. Entonces, ¿cómo las podemos estudiar? ¿Saben? ¿Alguna idea? Exacto. Podemos observar muchas galaxias, miles de galaxias de hecho, y estadísticamente esperaríamos que observando miles de galaxias todas las noches vamos a encontrar estos objetos que están explotando, estas supernovas. Y eso es lo principal de lo que les quería hablar. Eso fue toda mi introducción para llegar a esto. Es un proyecto en el cual estoy trabajando que tiene que ver con encontrar estos objetos, y no solamente supernovas, pero también otros tipos de objetos en los cuales varía el brillo del objeto mucho en estrellas y en galaxias externas. Se llama, en inglés, se llama, lo pronunciamos como asesino, assassin,
pero realmente sería EISAS ESEN. Es una búsqueda de todo el cielo de objetos que varían en brillo. ¿Cómo estamos haciendo esto? Con telescopios, de hecho, muy pequeños, de 14 centímetros de diámetro, más o menos así, que están en 2 observatorios. Tenemos 4, de hecho, en Hawái y 4 en el observatorio de Cerro Tololo, en el norte de Chile, en la 4ª región. Entonces lo que hacemos es, con estas cámaras CCD, que son muy parecidas a las cámaras que todos tenemos en nuestros teléfonos celulares, pero un poco mejores de las que usamos acá, y con lentes, que de hecho uno los puede comprar, se los voy a mostrar. Esos son los telescopios que usamos, son lentes profesionales, por así decirlo, son lentes de 400 milímetros que uno puede comprar en Amazon. Son caros, pero uno los puede comprar. Y estos lentes tienen cámaras que están aquí. Entonces con estos observamos todo el cielo, observable desde el norte y desde el sur, desde Hawái y desde Cerro Tololo, cada aproximadamente 2 noches. Es decir, volvemos al mismo punto en el cielo cada 2 noches. ¿Okay? Entonces esto nos ayuda a registrar cuál es el cambio de brillo de todos los objetos, de los millones de objetos que hay, que podemos observar en el cielo, hasta cierta cantidad de brillo del objeto. Esto es el telescopio en Hawái, que está dentro del domo, un telescopio más grande que es de 2 metros. Este es el telescopio en Cerro Tololo, que está dentro de su propio domo y está al lado de este telescopito que es de 40 centímetros. Más grande que el nuestro, pero nosotros descubrimos más cosas. Esta es una colaboración, se me olvidó mencionarlo, pero es muy importante. Es una colaboración internacional, de hecho. Yo no soy el único participando en esto, soy parte del proyecto, pero principalmente liderada por Ohio State en Estados Unidos. Pero hay otras universidades involucradas, incluidas en colaboradores en China y en Europa. Esto es una foto que tomé en julio del telescopio. El telescopio es el que está acá atrás. Esto ya se abrió el domo. De hecho, todo esto es manejado robóticamente. Es decir, si las condiciones son lo suficientemente buenas, sabe cuándo abrirse. Entonces se abre el domo automáticamente y empieza a tomar imágenes de distintas partes del cielo. Y esto lo tomé en julio porque hubo un problema con un par de cámaras, primera vez que voy a realmente reparar algo. Y fue interesante porque lo que tuve que hacer esencialmente, les quiero mencionar para que sepan sí, parece bastante trivial, pero lo que tuve que hacer es sacar esta cámara y poner scotch negro para mejorar las reflexiones internas del telescopio. Eso fue lo que hice, exactamente, para que realmente funcionara. Y funcionó. Lo que pasa es que una de las placas por donde va la cámara es metálica y se les olvidó pintarla negra. Entonces tiene que estar negra porque si no hay reflexiones de luz y eso hace que no podamos observar objetos como las estrellas. Esto es un día en la vida de este telescopio. Una vez que se abre el domo, estas son fotos tomadas automáticamente, es una cámara que está dentro del domo. Y ahí ven, no se ve demasiado, pero ven que el telescopio esencialmente, esto está acelerado por supuesto, el telescopio apunta a un lugar, se queda por 3 minutos, toma imágenes y después va a otro lugar en el cielo, 3 minutos, toma imágenes, etc. Y eso hace por toda la noche. Si es una noche buena, se toman aproximadamente del orden de 300 imágenes del cielo por cámara. Es decir, más de 1000 imágenes en las 4 cámaras que hay, con los 4 telescopios. Y una de las cosas importantes que ya lo mencioné, pero quiero reiterar, ¿por qué usamos estos telescopios pequeños? Principalmente estos lentes nos ayudan a que cada foto sea muy grande en el cielo. Entonces podemos observar muchas estrellas, muchos objetos, no gran parte del cielo, pero una parte apreciable
del cielo que es mucho más grande comparada con las cámaras que existen en telescopios más grandes, por lo menos hasta ahora. Entonces, por ejemplo, el área que cubrimos en el cielo es más o menos 400 veces el área de la Luna, aproximadamente. Sí, más o menos 400 veces el área de la Luna. Entonces, el título de la charla era Cinematografía Cósmica, porque eso es lo que hacemos, es miramos un campo de estrellas, tenemos muchas estrellitas acá, cada punto gordo es una estrella. Las imágenes de hecho no son tan bonitas comparadas con las imágenes del telescopio espacial Hubble o cualquier telescopio pequeño. Pero ven que este objeto está variando en brillo comparado con los objetos que están a su alrededor, no sé si se dan cuenta. Que se vuelve mucho más brillante, después baja en su brillo, etc. Eso de hecho es una estrella en nuestra galaxia, que es una estrella variable que varía con un mecanismo completamente distinto a estas explosiones de supernova. Pero con estos telescopios pequeñitos identificamos candidatos a que sean explosiones de supernova nuevas en galaxias relativamente cercanas. Y como la resolución de nuestro telescopio, ven que las estrellas son bastante gordas, entonces si estuviera en una galaxia es un poco difícil identificar realmente, tiene que ver es un poco técnico, pero hacemos sustracciones de imágenes y vemos los residuales que hay en esas sustracciones. Si vemos algo nuevo, eso puede ser una supernova, pero también puede ser alguna cosa de la cámara. Entonces tenemos que usar imágenes de más alta resolución. Y para eso usamos, de hecho, nos ayudan muchos aficionados, astrónomos aficionados, que están repartidos en varias partes en el mundo. Son aficionados, pero son realmente casi como profesionales, porque usan telescopios pequeñitos del orden de 20 hasta 40 centímetros y toman imágenes con cámaras buenas. Y ellos tienen mucha mejor resolución con esos telescopios que la que tenemos nosotros con estos lentes. Entonces ellos nos ayudan a identificar estos objetos minutos o horas después de que los descubrimos. Él es un ejemplo, de hecho es un astrónomo aficionado, no sé si se llamaría aficionado. Él es de hecho médico durante el día y no estoy bromeando. Y le encanta tanto la astronomía que se fabricó su propio observatorio esencialmente y tiene estos domos que los compró hechos y tienen telescopios, cada uno tiene telescopios de 40 centímetros dentro, con cámaras. Entonces él es uno de los que contribuye más a nuestras clasificaciones de objetos, confirmaciones, mejor dicho, de objetos reales que serían supernovas. Entonces una vez que descubrimos estos objetos, lo que hacemos es usar telescopios más grandes yendo desde, por ejemplo, espejos de medio metro hasta telescopios grandes como los Magallanes, que tienen 6 metros de diámetro, para hacer distinto tipo de ciencia en estos objetos. Por ejemplo, para identificar qué tipo de estrella explotó, llevó a esta explosión de supernova. Y en los últimos 2 años que hemos estado haciendo esta búsqueda, hemos encontrado más de 200 explosiones de supernovas cercanas, en galaxias cercanas. Galaxias cercanas acá es relativo en el sentido de que son mucho más lejanas que las nubes de Magallanes, por ejemplo, que la pequeña nube de Magallanes está a 160.000 años luz. Estas galaxias están en promedio a 300 millones de años luz. Eso todavía es el universo cercano para los astrónomos. ¿Okay? Esto está a punto de explotar mi computadora, parece. Entonces, en este caso, se me olvidó preguntarles cuál es la supernova, me imagino que sabrían, pero este es el centro de la galaxia, lo que se llama el bulbo, que es muy muy brillante, y este objeto de acá es una supernova que ocurrió en una galaxia 50 millones de años luz, y es una supernova de tipo termonuclear, estas explosiones de enanas blancas que pensamos se producen en sistemas binarios muy cercanos, de estrellas de baja masa. Acá tenemos 2 galaxias, esto es de hecho algo así como, es un poco distinto a la Vía Láctea, pero tiene una compañera que se parece a la pequeña nube de Magallanes, y este objeto que está acá es la supernova, ¿okay? Mucho más brillante que el núcleo de la galaxia.
Uno de los descubrimientos más interesantes, de hecho, ha sido que descubrimos la supernova hasta ahora la más luminosa, es decir, la que ha emitido más energía durante lo que dura la explosión, que se ha descubierto desde que se empezaron a encontrar supernovas. Y todavía no sabemos cómo se producen este tipo de objetos, por ejemplo. Otro tipo de explosiones, y va a mi título, que realmente no son explosiones, pero son objetos que se vuelven muy, muy brillantes y tienen que ver con un fenómeno físico completamente distinto, es que teníamos una galaxia que de hecho se parece, es relativamente como la nuestra, y en el núcleo de esta galaxia, justo en el centro, observamos un objeto muy, muy brillante, de hecho tan brillante como una supernova termonuclear, pero con características muy distintas de los que son una supernova, de las características de una supernova. Y pensamos que esto se produce, hemos descubierto 3 de estos objetos. Pensamos que esto se produce cuando una estrella pasa muy, muy cerca del agujero negro supermasivo que está en el centro de esta galaxia. La mayoría de las galaxias tienen agujeros negros supermasivos en el centro. Por ejemplo, la nuestra tiene un agujero negro que tiene aproximadamente 4 millones de veces la masa del Sol. Entonces, cuando una estrella pasa muy, muy cerca de ese agujero negro, por muy, muy cerca me refiero realmente cerca, o sea, a distancias del orden de, bueno, varias veces el sistema solar, pero eso es muy cerca en términos de la galaxia completa. Y lo que ocurre es que las fuerzas de marea de este agujero negro, las fuerzas de gravedad, son tan fuertes que hace que parte del material de la estrella, de hecho, sea comido, por así decirlo, por el agujero negro, y también parte del material es eyectado, y eso hace que se vuelva esta galaxia, el centro de esta galaxia, muy luminoso, tan luminoso como una explosión de supernova. No es realmente una explosión, es cuando el agujero negro supermasivo se está comiendo un snack, esencialmente, una estrellita de una masa solar o algo así. Imagínense el Sol y esta cosa de millones de veces la masa del Sol comiéndose una cosa chiquitita. Y ahí vemos que se vuelve mucho más brillante el centro de la galaxia, como en este caso. Y estos son objetos muy, muy raros, mucho más raros que las supernovas. En vez de pasar una vez cada 100 años, pensamos que ocurren una vez cada 100.000 años en una galaxia. Una vez cada 10.000 hasta 100.000 años en una galaxia como la nuestra. Entonces voy a dejarlo ahí. Les quería más que nada hablar del proyecto en el que estoy trabajando de búsqueda de objetos nuevos, principalmente supernovas, pero también estos objetos que se producen por un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia comiéndose una estrella. Y esto es un proyecto relativamente pequeño, estamos descubriendo un montón de cosas súper choras, brillantes, que se pueden estudiar por largo tiempo, pero pronto en Chile, en los años 2000, más o menos 2020, 2022, por ahí, se va a terminar de construir un telescopio que es de un espejo de 6.5 metros de diámetro, efectivo, 6.5 metros de diámetro, pero es un espejo de hecho de 8 metros de diámetro, pero tiene un secundario y un terciario muy, muy grande. Bueno, efectivamente es eso. Que va a ser algo parecido a lo que estamos haciendo nosotros con estos telescopios de 14 centímetros, pero yendo a estrellas y galaxias mucho más débiles, y de hecho acercándose a descubrir, por ejemplo, supernovas en galaxias que están, no sé, que son cerca del Big Bang, por así decirlo. 1.000 millones de años después del Big Bang o algo así, que eso es cerca del Big Bang. Y pensamos que este telescopio realmente va a cambiar la forma de hacer ciencia, porque van a ser una cantidad de datos impresionante, mucho más datos de los que obtenemos ahora con estos telescopios pequeños como el que les describí. Y también probablemente van a haber un montón de descubrimientos. Lo interesante es que las cámaras de este telescopio, de hecho, las fotos que va a tomar
No sé si se han fijado ustedes cuando tienen un objeto muy brillante en sus cámaras, se satura. ¿Saben lo que es ese concepto de saturación del objeto? Y en ese caso no pueden realmente medir bien las propiedades del objeto, el brillo, por ejemplo. Este telescopio, las imágenes se van a saturar en los brillos de los objetos a los cuales nosotros llegamos. Nosotros observamos con los telescopios de 14 centímetros objetos mucho más brillantes. ¿Okay? Y pensamos que vamos a seguir descubriendo cosas interesantes incluso cuando este telescopio esté funcionando por ese hecho, de que el espacio de parámetros de objetos va a ser distinto. Este telescopio va a descubrir cosas débiles, nosotros vamos a seguir descubriendo, ojalá, cosas brillantes. Entonces la idea es seguir funcionando hasta probablemente pasado los 2020 y de hecho lo queremos agrandar, etc. Y yo creo que los voy a dejar ahí, si tienen preguntas. Agradezcamos primero a Vicente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Dónde construyen ese telescopio? Ah, se me olvidó decir eso. Está en... está en... acá, no. En Cerro Pachón, que está al frente, muy cerca de Cerro Tolón, en la 4ª región. ¿Y es igual con alta colaboración de esta? Sí, es un proyecto muy, muy grande. Principalmente es un proyecto liderado por universidades en Estados Unidos, pero también por el hecho de, como en otros telescopios, no, eso va a ser distinto, perdón, pero los chilenos van a colaborar directamente en esta colaboración. O sea, vamos a tener acceso a todos los datos que obtengan y vamos a poder hacer ciencia. ¿Hay una estimación de la edad del universo a partir de Sí, son 13.700 billones de años. 13.700 millones de años, perdón. Sí. 13.000 millones de años. 14. Sí. O sea, como un poco menos de la mitad. ¿Cuántas personas están involucradas en el proceso y tu participación fue en hacer como análisis de imágenes, diseño de equipo? Buena pregunta. ¿Cuántas personas? Somos aproximadamente, yo diría que el núcleo del proyecto somos como 10 personas. Yo principalmente estoy involucrado en análisis de las cosas que descubrimos, también en tratar de encontrar nuevos objetos, porque una vez que obtenemos imágenes todos los días, tenemos que mirar las imágenes. Tenemos algoritmos automatizados que tratan de descubrir nuevos objetos, pero siempre hay cosas que las imágenes están malas o lo que sea. Entonces siempre tienes que mirar imágenes y eso toma tiempo. Pero más que nada estoy involucrado en la parte de seguimiento de los objetos después de que los descubrimos, usando telescopios de hecho en Chile, que son más grandes que este. Pero, sí. O sea, a través del acceso a telescopios, porque como astrónomos chilenos tenemos acceso al 10% del tiempo de observación en telescopios en Chile, podemos estudiar este objeto. todas las supernovas producen los mismos elementos, como por ejemplo el hierro, todas las supernovas pueden ser el mismo isótopo de hierro, o uno puede hacer una diferencia, no sé qué tipo de hierro sería el tipo. Sí, eso es una muy buena pregunta. Claro, la respuesta es no. Tú podrías, si tuvieras distintos isótopos de hierro, por ejemplo, podrías decir qué tipo de supernova fue, porque aproximadamente. ¿Por qué? Porque las condiciones a las cuales formas los distintos isótopos son un poco distintas en las supernovas que vienen de estrellas masivas y estrellas de baja masa. Y no solamente con el hierro, también con otros elementos. Pero sí, de hecho, una de las formas de estudiar
Tenemos suerte en el sentido de que el Sol, por ejemplo, no tenemos cerca una estrella que va a explotar como supernova y que nos afectaría lo suficiente. Pero en el pasado pensamos que de hecho pasó. Que pasamos en una región de nuestra galaxia, que había una estrellita que explotó cerca. Y podemos estudiar isótopos en el océano, por ejemplo, y se han descubierto ciertas razones de distintos isótopos de hierro que nos dicen que hubo una explosión de una supernova de hecho una estrella masiva hace tiempo. Pero se puede presumir decirse que Se puede más o menos decir qué tipo de supernova, ¿sí? no, pero el hierro que tenemos entre sí, ¿sabes que todo el hierro de la Tierra viene de una supernova o son combinaciones entre sí? Somos combinación de muchas, sí. Sí, probablemente somos combinación de muchas. ¿Por qué? Porque el Sol no es una estrella de primera generación, sino que nació hace 5.000 millones de años. Y en ese tiempo ya el universo tenía edad y habían explotado muchas supernovas en esta parte de la galaxia, ¿me entiendes? Ya habían muerto muchas estrellas en la galaxia que habían enriquecido el material interestelar del cual se formó el Sol. Ya, una última pregunta y nos vamos a observar. No sé si no mencionaste, pero ya están las estrellas masivas, como la supernova y las chicas en el sistema planetario. Pero ¿cómo le llaman a las explosiones de las estrellas normales? Tamaño. Como en el Sol, que explicaste el proceso, pero no sé si tiene como un nombre que dirán. De las estrellas de baja masa, como el Sol, pero acuérdense, no saquen de esta charla que el Sol va a explotar como una supernova, porque tienen que ser cuando evolucionan de una forma muy especial en estos sistemas binarios cercanos. Pero esas se llaman explosiones termonucleares. Y realmente, ¿cómo las clasificamos? Cuando observamos un objeto brillante en una galaxia, tomamos un espectro y vemos cuáles son los elementos que hay en ese objeto, por ejemplo. La clasificamos, se llama supernova tipo 1A. No voy a explicar exactamente de dónde viene, pero es una explosión termonuclear, esencialmente. Ya, una última pregunta. Las Beatles. ¿Las explosiones de supernova tienen relación con la deformación geométrica que posee el universo? La del espacio-tiempo, dices tú. Claro, es que, por ejemplo, en clase de química nos explicaban que un cúmulo de estrellas generaban una deformación Del espacio-tiempo. Claro. ¿Y las supernovas tienen alguna relación con eso? Con la geometría global del universo, no. Ahora, quizás lo que te pueden haber mencionado es que las supernovas se usan para medir la geometría del universo. Eso sí, pero no es que afecten la geometría del universo, porque el universo es mucho más masivo, entonces un objeto pequeñito no afecta. Pero sí, si uno mide distancias a supernovas, las puede usar para medir la geometría del universo, eso sí. Quiero pedirles que agradezcamos nuevamente a José. ¿No más preguntas? No estoy bromeando.